El protagonista de nuestra historia es un youtuber apasionado por los animales venenosos. Un día, después de ser mordido por una mamba negra, de repente se encontró en un mundo fantástico de artes marciales. Allí logró domesticar a las criaturas venenosas de ese reino, e incluso descubrió curas para enfermedades que antes eran incurables. Pero eso no es todo, muchas sorpresas le esperan en este extraño mundo. En una noche tormentosa y lluviosa, en un lugar casi abandonado que se asemeja a viejos campos de entrenamiento, un grupo de guerreros se encuentra en el patio de una mansión desierta. Su líder llama para ver si hay algún residente en la zona, con la esperanza de que alguien aparezca. En medio del fuerte aguacero, un niño emerge de la puerta de la academia de pie en silencio, observando sin decir una palabra, esperando la petición del extraño. Los guerreros quedan atónitos, mientras su líder reflexiona. ¿Cómo podría alguien vivir en un lugar tan desolado? Su asombro aumenta al darse cuenta de que el único residente es solo un niño. El líder solicita al niño permiso para pasar la noche allí y buscar refugio de la implacable lluvia. El muchacho, protagonista de esta historia, duda por un momento, inseguro de las intenciones o identidades de los extraños. A pesar de su corta edad, ellos lo tratan con respeto y cortesía, lo que lo lleva a sospechar que quizás lo toman por un joven hechicero que custodia la academia abandonada. El niño los saluda, y al percibir que no parecen malas personas, les explica que lleva años viviendo en la academia y les concede permiso para quedarse, con la condición de que eviten entrar al pabellón que está utilizando. El líder agradece al niño por su hospitalidad, asegurándole que sus hombres respetarán esa condición. Luego, instruye a sus guerreros a encontrar lugares para dormir dentro de la academia, enfatizando la regla de evitar el pabellón del joven maestro. Los guerreros responden al unísono, afirmando su comprensión. Los hombres se dispersan para organizar sus lugares de descanso, mientras el niño los observa y nota el emblema del clan Yang en su ropa. Deduce que todos pertenecen al mismo clan, lo que despierta su curiosidad sobre sus personalidades y motivos. Sin embargo, deja ese pensamiento de lado para concentrarse en otras responsabilidades. Antes de retirarse a su pabellón, el líder lo saluda una vez más, y el niño se disculpa para dirigirse a sus pequeños aposentos. Una vez que llega allí, atiende a sus diminutos compañeros con una amplia sonrisa. Se acerca con entusiasmo a una gran jarra de cerámica, abriéndola para revelar una colección de pequeñas cucarachas. Sosteniendo la jarra, comenta cómo deben haber tenido hambre debido a su retraso. Luego abre otra jarra, revelando una gran araña negra conocida como tigre de tierra negra, nativa de Hainan, China. Esta araña, caracterizada por sus singulares rayas negras como de tigre, puede crecer hasta 20 centímetros de largo. El niño le ofrece una cucaracha para que se alimente y expresa gratitud por tener a estas criaturas como compañía en un lugar tan solitario. Ver a la araña devorar su comida le llena de alegría, especialmente al notar su notable crecimiento. Después de asegurarse de que la araña está satisfecha, el niño se mueve hacia un cajón, lo abre y revela un gecko de cueva. Le da otra cucaracha y admira los patrones únicos que adornan su cuerpo y cola. Mientras disfruta cuidando a sus compañeros, de repente se sobresalta cuando el gecko lo muerde. Esto provoca que salte hacia atrás del susto. En ese momento, los recuerdos de su vida anterior inundan su mente. Antes de reencarnar, había sido un youtuber con un canal de más de 1 millón de suscriptores, principalmente enfocado en insectos y animales venenosos. Recuerda una transmisión en vivo que realizó para celebrar haber alcanzado el 1.000.000 de suscriptores, titulada Las 10 serpientes más venenosas del mundo, durante la cual viajó a África en busca de la mamba negra, una de las serpientes más peligrosas. En su memoria, revive su búsqueda frenética de la serpiente durante esa transmisión. Incluso recuerda haberle dicho a su audiencia que necesitaba un descanso, pero que reanudaría la búsqueda pronto. En un último esfuerzo, revisó el refrigerador, aunque sabía que era imposible que la serpiente estuviera allí. La impactante revelación llegó cuando la esquiva serpiente apareció encima del refrigerador. Al acercarse, ésta lo atacó rápidamente, propinándole una mordida venenosa antes de que pudiera reaccionar. Cayó al suelo, inmóvil, marcando el final de su vida. En sus últimos momentos, comprendió la ironía. Después de todo su esfuerzo agotador, la serpiente había estado siempre al alcance de su mano. De vuelta en el presente, alguien golpea a su puerta. Resulta ser el líder del clan, llamándolo para agradecerle por hospedarlos en un clima tan terrible e invitarlo a cenar. Mencionan que han cazado un ciervo. Wei, sorprendido, acepta la invitación con gratitud, especialmente porque solo había comido carne de serpiente y lagarto antes. Al bajar, se encuentra con el grupo asando el ciervo, llenando el aire con un delicioso aroma. Wei observa la escena con la boca hecha agua, deseando probar esa carne. Notando su expresión ansiosa, el líder sonríe y lo tranquiliza, diciendo que la comida tomará algo de tiempo en cocinarse y sugiriendo que aprovechen la espera para conversar. Avergonzado de que su expresión lo delatara, Wei anima al líder a que le haga las preguntas que quiera. El líder pregunta si Wei vive solo en las montañas Hainan y cuántos años tiene.
Wei responde que podría tener 14 o 15 años, lo que sorprende al líder, ya que no está seguro de su propia edad. Sabiendo que no puede revelar su reencarnación, Wei improvisa una historia sobre haberse golpeado la cabeza de niño, lo que le dejó lagunas en la memoria. El líder muestra simpatía, expresando su pesar por las dificultades de Wei y preguntando nuevamente si realmente vive allí solo. Wei ríe levemente y explica que no tiene talento ni habilidades especiales y que pasa su tiempo cazando serpientes y vendiendo sus pieles para satisfacer sus necesidades. El líder se maravilla de su valentía por dedicarse a un trabajo tan peligroso a su edad, pero Wei responde que ya se ha acostumbrado. Un hombre mayor, el padre del líder, entra e informa que parte de la comida está lista, señalando lo hambriento que parece el muchacho. Avergonzado, Wei le da las gracias y toma un trozo de carne, mencionando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que comió carne. Al dar el primer bocado, Wei se siente abrumado de felicidad, como si la experiencia fuera irreal. Come con entusiasmo, divirtiendo al líder y a su padre con su apetito. Ellos ríen, pero su alegría es evidente al verlo comer tan bien. El líder le dice a Wei que le gustaría hablar con él mientras come. Wei, en pleno bocado, escucha con curiosidad sobre lo que el líder quiere decir. Este comienza explicando que están buscando algo específico y le pregunta seriamente si ha visto algo inusual cerca. Wei no comprende del todo lo que el líder quiere decir, lo que lleva a este último a aclarar, aunque vacila al intentar encontrar las palabras adecuadas. El hombre mayor interviene, sugiriendo que le deben la verdad a Wei, ya que les dio refugio y no representa una amenaza debido a su falta de conocimiento y su estilo de vida solitario. El líder asiente, con expresión seria, antes de continuar. Le cuenta a Wei que están buscando un gusano grande cubierto de manchas azules. Wei queda asombrado ante la idea de viajar tan lejos por un gusano. El líder elabora, explicando que la criatura es conocida como el 100 pies de manchas azules y que su tamaño es tan enorme que Wei podría haberlo notado antes. Curioso, Wei pregunta qué tan grande es el gusano. El líder explica que, si está completamente desarrollado, podría tragarse a una persona del tamaño de Wei de un solo bocado. Atónito por esta revelación, Wei comienza a darse cuenta de que este mundo podría ser mucho más extraordinario de lo que inicialmente pensó, creyendo al principio que solo había retrocedido en el tiempo unos siglos. El anciano lo tranquiliza, explicando que han viajado hasta allí con el único propósito de cazar a la criatura. Wei pregunta si planean capturarlo para criarlo, lo que hace que tanto el anciano como el líder lo miren con asombro. El anciano intenta tomarse la sugerencia en serio, pero pronto estalla en risas, seguido por su hijo. Encuentran la idea de criar un gusano gigante tanto ingenua como divertida, aunque indudablemente entrañable. El hombre mayor explica que criar al gusano es imposible, ya que su objetivo es usarlo para una cura. Sorprendido por la respuesta, Wei pide una aclaración. Inicialmente había asumido que eran simples comerciantes, pero ahora parecían más contrabandistas o traficantes de drogas. Les pregunta cómo un gusano podría usarse como remedio. El anciano aclara que es una posibilidad incierta, pero su nieta sufre de una enfermedad grave, y creen que la gema interna del gusano podría ser la única cura para salvar su vida. Al comprender sus motivos, Wei se da cuenta de que están impulsados por el deseo de salvarla. El líder agrega que la paciente no solo es la nieta del anciano, sino también su propia hija. Reflexionando sobre esto, Wei reconoce su desesperación por intentar cualquier cosa, sin importar cuán incierta, para salvarla, ya que los padres harían cualquier sacrificio por sus hijos. A pesar de sentir simpatía por el gusano, Wei decide ayudarlos por respeto a su hospitalidad y amabilidad hacia él. Wei comienza a hablar, y el líder le pregunta si ha visto al gusano en la zona. Wei responde que no, lo que decepciona al líder. Sin embargo, Wei continúa con una sonrisa confiada, afirmando que probablemente sabe dónde podría estar. Explica que su extenso conocimiento sobre criaturas venenosas supera al de cualquiera, derivado de su obsesión por ellas, y por supuesto, de su propia muerte a causa de la mordedura de una serpiente venenosa. Wei detalla que, entre millones de especies, aproximadamente 20.000 son venenosas, y que él las conoce todas. Asegura que los gusanos no son una excepción y podrían clasificarse entre dichas criaturas. Sumido en sus pensamientos, bucea en su biblioteca mental. Tras una búsqueda exhaustiva, finalmente recupera la información que necesita. Informa al líder que ahora podría saber la ubicación exacta del gusano, dejando asombrados a todos los presentes. El líder y el anciano le piden ansiosamente detalles específicos. Wei se toma un momento y les pregunta sobre las áreas que ya han buscado. El líder explica que han explorado el sur y el este, y se han centrado en las orillas de los ríos al norte, pero solo durante el día. Wei entiende por qué no han encontrado al gusano,
y les explica que lo pasaron por alto debido a las características del lugar que eligieron para buscar. El anciano le pide que se explique más, y Wei comienza a detallar, señalando que los gusanos pertenecen al filo de los artrópodos y a la clase de los quilópodos, que se distribuyen en áreas extensas. Explica que, como son de sangre fría, requieren hábitats que mantengan su temperatura y humedad. Añade que lo que distingue a estas criaturas de otros insectos es su exoesqueleto impermeable con poros, lo que las hace preferir entornos muy húmedos, aunque evitan áreas completamente inundadas. Además, no pueden sobrevivir sin acceso al agua. Debido a estos rasgos, el ciempiés de manchas azules rara vez habita en bosques o en las orillas de los ríos. El anciano se sorprende ante la perspicacia de Wei, admitiendo que había asumido que esos gusanos preferirían lugares húmedos como grietas en la madera en descomposición. Wei aclara que los gusanos pequeños pueden vivir allí, pero los gusanos gigantes, como el que buscan, no pueden sobrevivir en bosques o rocas de río, ya que requieren lugares que les brinden ocultación total. Tanto el anciano como el líder se dan cuenta de que su enfoque ha sido completamente equivocado y que, sin importar cuán duro lo intentaran en esas áreas, nunca habrían encontrado al gusano. El líder le pregunta a Wei sobre el lugar ideal para encontrar el ciempiés de manchas azules, enfatizando que si los ayuda a localizarlo, será generosamente recompensado. Wei sonríe con confianza y señala hacia la fogata, sugiriendo que el gusano podría estar en las montañas rocosas, en la orilla occidental. Explica que los gusanos parecidos a los ciempiés suelen esconderse entre las rocas durante el día, y salen a deambular por la noche. A la medianoche, el líder y sus hombres se dirigen a las montañas rocosas y comienzan a buscar el gusano, revisando todos los posibles lugares de escondite. A pesar de sus esfuerzos, no encuentran ningún rastro del gusano. El líder sube a un punto alto, esperando verlo desde arriba, pero regresa sin éxito. Uno de los hombres duda de la exactitud de la información de Wei, sugiriendo que podría haberse equivocado. El líder desciende y decide suspender la búsqueda por esa noche, disparando una flecha señalizadora para reunir a sus hombres. El equipo se reúne alrededor del fuego, agotado y decepcionado, lamentando la falta de resultados. A pesar de su fe en la orientación del joven maestro, expresan su frustración por no encontrar el gusano. A pesar de la confianza de Wei, el líder permanece en silencio, perdido en sus pensamientos, antes de expresar su tristeza por la esperanza menguante de salvar a Weon, quien había sido el talento más extraordinario de la familia. El anciano interrumpe de repente, uniéndose al grupo junto al fuego y preguntando al líder sobre los resultados de la búsqueda. El líder admite su derrota, afirmando que no encontraron nada, y le pregunta a su padre si descubrió algo diferente. El anciano, igualmente desanimado, responde que también fracasó. Agrega gravemente que Weon podría tener solo 3 meses de vida, y duda que logren encontrar el gusano en tan poco tiempo. Un pesado silencio cae sobre el grupo, cargado de tristeza, hasta que el líder sugiere buscar en la región sur al día siguiente, ya que no encontraron señales del gusano en el oeste. El anciano asiente, pero de repente se detiene, sobresaltado por una revelación. Exclama, incrédulo, preguntándose cómo no había notado algo tan crítico. El líder le pregunta si notó algo inusual, y el anciano responde que no hubo rastros del gusano ni de ningún animal en el área durante los últimos 3 días. El líder y sus hombres se quedan sorprendidos por esta revelación, y el anciano explica que la ausencia de actividad animal en la montaña es una pista muy fuerte. Especula que los animales o huyeron o se convirtieron en presas del gusano gigante. Colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo, el anciano declara con certeza que el ciempiés de manchas azules está efectivamente en esta montaña y que, finalmente podrán salvar a Weon. El líder se llena de alegría, convencido de que sus esfuerzos finalmente están dando frutos. De repente, el suelo comienza a temblar violentamente, lanzando a todos al caos y dejándolos incapaces de mantener el equilibrio. En el pozo de fuego, estalla el caos mientras la tierra se fractura debajo de ellos. Empiezan a surgir formas afiladas de la tierra, semejantes a patas o colmillos, presentando una grave amenaza para la seguridad de todos. Finalmente, la criatura oculta se revela, causando pánico entre el grupo mientras intentan escapar o alejarse del peligro. El anciano, sin embargo, permanece congelado en su lugar, impresionado por la majestuosidad de la criatura que emerge, pieza por pieza, de la tierra, hasta que se revela por completo, el gigante ciempiés de manchas azules. Mientras tanto, en la academia, la conmoción causada por el gusano llega a los oídos de Wei. Curioso, se pregunta qué tan masivo debe ser el gusano para que su presencia cause tal alboroto. Aunque molesto por el hecho de que la búsqueda ha alterado toda la montaña, también siente una oleada de emoción, ansioso por ver la criatura él mismo. Tras una larga y ardua noche, la calma regresa a la montaña. El líder y sus hombres logran matar al gusano gigante. Extraen su gema y la alegría se esparce entre el grupo, mientras el anciano declara que ahora pueden salvar a Weon. El líder se acerca a su padre y le pide que regrese al pueblo con los soldados no heridos. El anciano, desconcertado, pregunta la razón de esta solicitud.
El líder responde con una declaración críptica, diciendo, cargamos rencores en nuestra sangre y bondad en piedra, enfatizando su firme compromiso tanto con la venganza como con la gratitud. El líder confirma que aún hay asuntos por resolver en la montaña, y el anciano está de acuerdo, recordándole que deben agradecer al joven maestro que los ayudó. Sugiere invitar a Wei como invitado y ofrecerle un regalo de su elección. El líder decide visitar a Wei él mismo para verificar su bienestar e informarle de lo que sucedió, sabiendo que Wei podría estar ansioso por conocer su destino. Mientras tanto, Wei se despierta para encontrarse rodeado por 3 pequeñas larvas. Confuso sobre cómo llegaron allí, se da cuenta de que, de alguna manera, se ha convertido en la madre de estas larvas durante la noche. Recuerda haber colocado los huevos del gusano en su escritorio después de limpiarlos la noche anterior, y se sorprende al descubrir que han eclosionado. Las larvas se aferran a él tenazmente, y cuando intenta quitar una de su rostro para respirar mejor, lo muerde en desafío. Wei reflexiona sobre los eventos de la noche anterior, cuando su curiosidad como entomólogo lo llevó a buscar al gusano gigante. Logró localizar su guarida y robar los huevos, pero tropezó durante su escape al caer sobre una cucaracha del tamaño de una mano. Aunque la caída casi le causa heridas graves, se sintió aliviado de que los huevos permanecieran intactos. Se considera afortunado de que la lluvia hubiera cesado, de lo contrario, la misión habría fracasado por completo. De regreso en la academia, Wei limpió cuidadosamente los huevos y los añadió a su colección. Aunque algo decepcionado por no haber visto al gusano gigante, considera que salvar las larvas fue una gran victoria. Mirando las larvas ahora aferradas a él, Wei pide algo de espacio personal, pero su terco apego lo frustra. En un intento por resolver el problema, le llega una idea: ir al agua. Piensa que las larvas podrían deslizarse fácilmente allí. Un destello travieso aparece en los ojos de Wei mientras idea su plan. Con tono astuto, declara que va a tomar un baño para recuperar su espacio. Al mismo tiempo, el líder llega a la puerta de la academia, sin encontrar señales de Wei afuera. Se acerca con cautela y toca la puerta de Wei, llamándolo. Al no recibir respuesta, el líder entra vacilante en la habitación, anunciando su presencia en voz alta. Dentro, no encuentra a nadie, pero nota varios recipientes llenos de hierbas y medicinas, lo que lo lleva a sospechar que Wei podría ser un practicante de la medicina tradicional. Sin embargo, sintiendo que es inapropiado invadir la habitación de alguien sin ser invitado, el líder decide irse. Justo cuando se da la vuelta, un zumbido proveniente de uno de los recipientes lo detiene en seco. Curioso, se acerca con cautela a la fuente del sonido. Al abrir un recipiente, el líder se queda atónito al ver una araña tigre negra en su interior. Al escuchar otro sonido proveniente de un cajón, se dirige hacia él y lo abre, encontrando un gecko rayado. El líder está asombrado, incapaz de creer la variedad de criaturas venenosas que se encuentran en la habitación. A medida que continúa explorando, descubre otros recipientes con escarabajos, huevos sin eclosionar e incluso cajones que contienen serpientes venenosas. Al darse cuenta de que Wei cría estas criaturas peligrosas, el líder se queda impresionado, incluso para el clan Yang, reconocido por su experiencia en venenos y criaturas venenosas. Este nivel de cría y preservación de huevos es inaudito. Al salir de la habitación, el líder está pensativo, dándose cuenta de que conocer al joven maestro no fue solo una cuestión de suerte por salvar a su hija, sino una oportunidad invaluable para conocer a alguien extraordinario. De repente, la voz de Wei interrumpe sus pensamientos, llamándolo a lo lejos. El líder responde con un saludo, y Wei le pregunta por su brazo herido, preocupado por si la herida es grave. El líder lo tranquiliza, asegurándole que no es grave, pero añade que hay algo más importante de lo que debe hablar antes de continuar. Su expresión cambia abruptamente, como si hubiera visto algo aterrador. Siente una energía familiar que emana de la puerta de la academia. La energía comienza a tomar forma, dándose lugar a una figura monstruosa. Finalmente, la fuente de la energía se revela, una figura salvaje que parece ser el enemigo del líder. El líder grita a Wei, empujándolo lejos y urgiéndolo a huir de inmediato. Sin embargo, el atacante se mueve con velocidad relámpago, asestando un golpe brutal al líder. Este apenas logra bloquearlo con su brazo herido, haciendo una mueca de dolor mientras la fuerza del golpe lo supera. El atacante lanza un rayo de energía hacia el líder, golpeándolo directamente y causando que colapse al suelo. Luchando por levantarse, el líder reconoce la fuerza de su oponente, que rivaliza con la de su anciano padre. Grita a Wei para que huya, pero es demasiado tarde. El atacante agarra a Wei y comienza a ahorcarlo despiadadamente, riendo. El atacante se burla, afirmando que escuchó que la escoria del clan Yang había llegado a Hainan, y no pudo resistir la tentación de encontrarlos. No esperaba encontrar al hijo de uno de los clanes de veneno más infames en un estado tan lamentable. El líder exige saber la identidad del atacante y la razón por la que lo está atacando a él y al joven maestro. Riéndose, el atacante se presenta como Bloodhound Raksasa de Ta Kunyang, añadiendo que el padre del líder es la razón de su rencor. Hace un gesto hacia su puño rojo y sangriento, una marca de su sufrimiento. El líder recuerda el nombre y rememora
para la historia de Raksasa, quien fue golpeado en la cabeza con la técnica de la palma venenosa y cayó de un acantilado. La sorpresa radica en el hecho de que sigue vivo. Furioso, el líder grita a Raksasa exigiendo que libere a Wei, ya que el joven maestro no tiene nada que ver con su enemistad. Incluso ofrece su vida a cambio. Raksasa se burla de él, diciendo que eso solo ocurrirá en sus sueños. Jura que nadie del clan Tang quedará con vida. El líder se siente impotente, sabiendo que Raksasa no tiene intención de dejar ir a Wei. Mientras tanto, Wei está ahogándose y al borde de perder el conocimiento mientras Raksasa aprieta su agarre, riendo maniáticamente y claramente decidido a matarlo de forma brutal y rápida. En un momento crítico, Wei reúne sus fuerzas restantes y suplica a Raksasa que lo deje ir, solo para recibir más burlas. De repente, 3 pares de ojos penetrantes miran amenazadoramente. Las larvas de Wei saltan a la acción, atacando a Raksasa con mordiscos feroces en sus brazos y cuello. Raksasa grita de dolor, intentando apartar las larvas y exigiendo saber de dónde han salido. Al principio se ríe, diciendo que no son peligrosas, pero su risa se desvanece cuando siente el veneno corriendo por sus venas. El dolor se intensifica, y en cuestión de momentos, Raksasa colapsa al suelo, sucumbiendo al veneno de las mordeduras de las larvas. Wei queda congelado en shock, incapaz de creer que Raksasa haya muerto tan rápidamente por el veneno de las larvas. Se vuelve hacia el líder y le pregunta con voz temblorosa si Raksasa era un hombre realmente malvado. El líder, igualmente asombrado, comienza a darse cuenta de que Wei no es un viajero común y debe formar parte del clan Tang. Días después, tras la muerte de Raksasa, el líder sufre de fiebre alta y agotamiento severo. Wei hace todo lo posible por cuidarlo, expresando su preocupación por su condición que empeora. El líder le da las gracias débilmente, y Wei le pregunta dónde están los demás guerreros para poder revisarlos también. Aunque duda en dejar al líder solo en tal estado, sin otro sanador presente, el líder le asegura que se recuperará después de unos días de descanso. Sin embargo, Wei se siente confundido por la actitud calmada del líder, a pesar de que está tosiendo una cantidad inusual de sangre. El líder lo minimiza, diciendo que no hay nada de qué preocuparse, ya que es un artista marcial. Curioso, Wei le pregunta si el líder se refiere a ese tipo de artes marciales en las que las personas pueden volar o lanzar bolas de fuego. El líder se ríe y explica que no todos pueden hacer eso, pero tales logros son parte del concepto general de las artes marciales en su mundo. Wei comienza a darse cuenta de lo diferente que es este mundo a su anterior mundo. Ahí los gusanos gigantes y las artes marciales extraordinarias parecen ser comunes. El líder expresa su gratitud hacia Wei, enfatizando que le debe la vida. Solicita presentarse formalmente, a pesar de su estado debilitado, identificándose como Tang Cheolsan del clan Tang. Luego se vuelve hacia Wei, quien se presenta como Wei Sorion. Cheolsan traduce Sorion como pequeño dragón, expresando admiración por el nombre y su profundo significado. El líder, visiblemente agitado, le pregunta a Wei sobre las larvas que se aferran a él, cuestionando si realmente son venenosas. Wei confirma, explicando que son las larvas del ciempiés de manchas azules. El líder, ignorando sus heridas, salta de la cama con emoción, preguntando si Wei realmente ha logrado domesticar el ciempiés de manchas azules. Wei intenta calmarlo, instándole a descansar, pero el líder insiste en saber cómo Wei logró tal hazaña, y le pregunta sobre las otras criaturas venenosas en sus cuartos. Wei sonríe con cautela, diciéndole al líder que es una larga historia y preguntando si está listo para escucharla toda. El líder responde con entusiasmo que le encantan las historias largas, lo que lleva a Wei a relatar cómo comenzó a criar las larvas. El líder queda asombrado por la historia y pregunta si Wei realmente hizo todo esto por sí mismo, desde recolectar los huevos hasta domesticar las larvas. Wei confirma, añadiendo que incluso puede predecir cuándo los huevos eclosionarán con sorprendente precisión. El líder está asombrado, maravillado por la capacidad de Wei para prever tales eventos, y su admiración por el joven maestro se profundiza. Wei le pide al líder un momento y saca un conjunto de lagartijas de un cajón. Se las muestra al líder, mostrando una lagartija común con rayas amarillas en su cuerpo y otra con rayas blancas en su cola. Luego revela una tercera lagartija con un cuerpo amarillo y una cola blanca, explicando que es el resultado de cruzar 2 lagartijas con rayas blancas prominentes en sus colas, lo que llevó a esta nueva variante de color. El líder, fascinado, examina de cerca la nueva lagartija y comenta sobre su apariencia única, diciendo a Wei que parece que realmente ha creado un nuevo color. Wei comparte el entusiasmo del líder, reconociendo la belleza de la nueva variante. El líder hace una pausa, tragando saliva con dificultad antes de hacerle una pregunta seria a Wei. ¿Es posible combinar criaturas venenosas con toxinas fuertes para desarrollar una especie con veneno aún más potente? Wei duda por un momento y responde que es teóricamente posible, pero extremadamente difícil de lograr en la práctica. Antes de que Wei pueda elaborar, el líder lo interrumpe, rebosante de emoción, exigiendo saber cuán seguro está Wei de esta posibilidad. Luego, para sorpresa de Wei,
El líder hace una audaz solicitud, le pide que se una al clan Tang. Wei lucha por procesar la oferta, pero el líder lo sacude entusiastamente, explicando que unirse al clan le permitiría aprender artes marciales y acceder a almacenes de hierbas, medicinas y venenos que podría necesitar. El líder agrega con gran entusiasmo que alguien como Wei podría incluso capturar o criar a las 10 criaturas venenosas legendarias, conocidas por su toxicidad incomparable en las llanuras centrales. El líder concluye su discurso con un detalle intrigante: su hija es una de las 3 flores de las llanuras centrales. Sorprendido, Wei le pide al líder que repita lo que dijo. Riéndose, el líder reitera que su hija es considerada una de las mujeres más bellas de la región, solo para darse cuenta de que el interés de Wei no radica en los humanos, sino en las criaturas venenosas. Wei, con gran entusiasmo, pregunta sobre las 10 criaturas venenosas legendarias, preguntándose si son tan fascinantes como el 100 pies de manchas azules. El líder le asegura que estas criaturas son mucho más increíbles, afirmando que el 100 pies de manchas azules ocupa el lugar más bajo entre ellas, comparado con el escorpión gigante, la rana dorada resplandeciente y otras con habilidades extraordinarias. Al ver la admiración y emoción en el rostro de Wei, el líder se da cuenta de que ha logrado convencerlo de unirse al clan. 2 días después, el líder visita a sus guerreros en su campamento. Se sorprenden cuando él les informa que Raksasa había aparecido en Hainan. El líder explica que Raksasa había estado oculto todo este tiempo, perfeccionando sus habilidades y fuerza, y que su nivel actual está casi a la par con el del padre del líder. Los guerreros están aún más asombrados cuando el líder revela que quien mató a Raksasa no fue él, sino el joven maestro Wei Sorion. Lo miran incrédulos antes de acercarse a él con gratitud, agradeciéndole por salvar a su líder. Algunos incluso bromean preguntándole si es un artista marcial experimentado que ha rejuvenecido. Wei se siente incómodo con la lluvia de preguntas de los guerreros, pero el líder interviene, sugiriendo que dejen que Wei explique con sus propias palabras. Con una leve sonrisa, Wei llama a las 3 larvas, lo que provoca movimiento dentro de su ropa. Los guerreros observan en silencio asombrados mientras las pequeñas criaturas emergen, aferrándose fuertemente a Wei. Uno de los guerreros pregunta por qué Wei mantiene tales criaturas con él. El líder interviene, explicando que estas son las larvas del 100 pies de manchas azules, la misma criatura que mató a Raksasa. Los guerreros están aún más sorprendidos, expresando incredulidad ante la capacidad de Wei para manejar tales criaturas altamente venenosas sin sufrir daño. Uno de ellos pregunta cómo ha logrado criarlas de manera segura. El líder responde firmemente, declarando que las habilidades de Wei son excepcionales y mucho más allá de las de una persona común. El líder enfatiza que por esta razón está decidido a que Wei se una al clan Tang, aunque Wei aún está considerando la oferta. Uno de los guerreros añade con entusiasmo que esta es una oportunidad única en la vida que Wei no debería dejar pasar. Sin embargo, el líder lo interrumpe, diciendo que deben actuar ahora y no pueden permitirse más retrasos. Wei pregunta al líder si todavía están buscando algo específico. El líder explica que Bloodhand Raksasa había estado usando un arte marcial prohibido llamado garra venenosa de sangre, que requiere sangre humana y médula ósea para alcanzar su máximo potencial. Wei se horroriza ante la brutalidad de tal técnica. El líder continúa, señalando que, si Raksasa tenía discípulos o aprendices, deben ser tratados para evitar que el arte resurja, y cualquier cautivo debe ser liberado. El líder pide a Wei que los ayude en esta misión, particularmente por su conocimiento de la geografía de la isla Hainan. Wei se toma un momento para pensar, dándose cuenta de que unirse al clan Tang podría asegurarle una posición prestigiosa de por vida. Al mismo tiempo, le ofrece una oportunidad para poner a prueba el carácter del líder durante la misión. Wei acepta ayudar, pero insiste en que deben esperar hasta que el líder se haya recuperado completamente. El líder se muestra encantado con la decisión de Wei y le expresa su gratitud. Wei responde diciendo que la elección no fue difícil, dado que la misión implica salvar vidas. Sin embargo, en realidad, planea usar la misión para aprender más sobre el clan Tang y evaluar su entorno de trabajo. 3 días después, el líder, completamente recuperado, lleva al grupo a un pueblo cercano a la academia abandonada en busca de pistas sobre Raksasa. Interrogan a los lugareños sobre desapariciones o incidentes inusuales. Un anciano menciona que 1 o 2 personas desaparecen cada año en el bosque, pero no cree que haya un patrón o conexión clara en estos casos. El líder agradece al anciano por su cooperación, y este responde humildemente que es un honor asistir al renombrado líder del clan Tang. A pesar de su exhaustiva búsqueda, el grupo no encuentra información útil. Wei le pregunta al líder si sospecha algo en particular. El líder admite que inicialmente pensó que Raksasa los había encontrado porque estaba cerca, pero ahora se da cuenta de que la situación es más complicada de lo que había anticipado. Wei también encuentra extraño que no haya rastros de Raksasa en la zona, pero recuerda las palabras de Raksasa durante su batalla y llega a una conclusión importante. Wei le pregunta al líder si recuerda lo que Raksasa dijo cuando apareció en la academia. El líder, aún recuperándose de la pelea anterior, admite que su memoria de los detalles es difusa.
Wei le recuerda las palabras de Raksasa: escuché que la escoria del clan Tang estaba cerca, así que vine a verlo por mí mismo. Wei señala que esto sugiere que alguien le informó a Raksasa sobre la ubicación del clan Tang. Por lo tanto, deberían investigar a todas las personas que pudieron haber cruzado caminos con el clan Tang durante su viaje por Hainan, usando un dibujo de Raksasa para reunir información. El líder, impresionado por el razonamiento de Wei, elogia la idea como ingeniosa y un paso significativo en su búsqueda. El equipo felicita a Wei por su aguda capacidad de análisis, coincidiendo en que su plan ahora es mucho más claro. El equipo llega pronto a un pueblo sombrío y escalofriante, cuya atmósfera oscura resulta inquietante. Uno de los guerreros señala que este podría ser el lugar que han estado buscando. El líder Cheolsan confirma que esta es la ubicación correcta, creyendo que los relacionados con Raksasa podrían vivir allí. Da instrucciones a su equipo para que entren al pueblo en silencio e interactúen respetuosamente con los aldeanos, ya que le han dicho que son amables. Al entrar, notan que el pueblo está escasamente poblado, y los pocos rostros que encuentran parecen desanimados e inusualmente fatigados. Mientras llaman a alguien para que los reciba, aparece un anciano con una joven y algunos guardias. El líder se presenta, explicando el motivo de su visita. Mientras Cheolsan habla con el anciano, la atención de Wei se desvía a otro aspecto. Observa que el pueblo parece carecer de vitalidad, e incluso la joven parece frágil y agotada. Se da cuenta de que el comportamiento de los aldeanos es anómalo, como si estuvieran bajo algún tipo de influencia o hechizo. El anciano niega que haya habido casos de desapariciones o eventos extraños, pero les pide con firmeza a Cheolsan y su grupo que se vayan. Cheolsan intenta expresar su preocupación por la baja población en comparación con la cantidad de casas, pero el anciano reacciona con ira, afirmando que eso no es asunto suyo. Tanto Cheolsan como Wei se sorprenden por la exagerada reacción del anciano. Cheolsan intenta desescalar la situación, mencionando que Wei les había dicho que los aldeanos eran amables y acogedores. Antes de que pueda continuar, la joven cae de repente al suelo. El anciano, en pánico, se arrodilla a su lado, murmurando que ella es su única familia restante y preguntándose por qué también se ha enfermado. Cheolsan da un paso adelante y ofrece examinar a la joven, explicando que, aunque no es un doctor profesional, tiene algunos conocimientos médicos. El anciano acepta rápidamente, desesperado por recibir ayuda. Durante el examen, el anciano revela que una plaga ha estado devastando el pueblo durante años, matando niños y debilitando gravemente a los adultos. Cheolsan tranquiliza al anciano, prometiéndole hacer todo lo posible por ayudar. Agradecido, el anciano ordena a los aldeanos que sigan las indicaciones de Cheolsan sin demora. Mientras Cheolsan trabaja para tratar a la joven, Wei le pregunta en voz baja a uno de los guerreros sobre la experiencia médica de Cheolsan. El guerrero explica que Cheolsan es muy hábil en medicina, ya que la especialización del clan Tang en venenos los ha llevado a sobresalir también en conocimientos médicos. Agrega que las artes marciales requieren una comprensión precisa de la anatomía humana, lo que hace que el líder sea muy versado en principios médicos. Wei se sorprende, ya que había asumido que el clan Tang era solo un grupo de asesinos que dependían del veneno en combate. Comienza a considerar la posibilidad de aprender artes médicas de ellos, en lugar de profundizar en sus aterradoras técnicas de veneno. El guerrero saca a Wei de sus pensamientos con un comentario escalofriante, mencionando que el clan a veces inyecta venenos en sus enemigos solo para estudiar sus reacciones. Wei se queda en silencio, dándose cuenta del peligroso mundo en el que se ha metido, y que el clan Tang está lejos de ser ordinario. Cuando llegan al área de tratamiento, Cheolsan usa su energía interna para estabilizar la respiración de la joven, transfiriendo una porción de su propia vitalidad. El anciano le agradece fervorosamente, suplicando que salve a su nieta. Sin embargo, Cheolsan nota algo inusual en el pulso de la joven y le pregunta al anciano si ella nació con problemas cardíacos. El anciano explica que su enfermedad comenzó hace una década y que otros en el pueblo han sufrido síntomas similares, lo que sugiere la presencia de una enfermedad misteriosa. El anciano admite que fue por esto que inicialmente les pidió que se fueran, ya que no quería exponerlos al peligro. Cheolsan lo tranquiliza, asegurándole que les proporcionará un remedio efectivo para los problemas cardíacos, e instruye al anciano para que reúna a los aldeanos, para que también reciban tratamiento. El anciano estalla en lágrimas, abrumado por la gratitud, agradeciendo al líder profusamente por sus esfuerzos. El líder responde con una cálida sonrisa, reconociendo el alivio del anciano. Más tarde, mientras el líder pasea por el pueblo con su fiel compañero Gu Pae, discuten las condiciones de los pacientes. Gu Pae felicita la dedicación del líder para ayudar a los enfermos.
El líder lo agradece humildemente y comienza a describir los síntomas que ha observado: letargo, hinchazón en los ojos, fiebre leve y latidos irregulares del corazón. Síntomas que parecen no estar relacionados, pero empeoran en los pacientes con condiciones cardíacas graves. Después de un momento de reflexión, el líder le pregunta a Gu Pae sobre el paradero de Wei. Gu Pae explica que Wei se había agotado ayudando a los pacientes, por lo que lo guió a su habitación para descansar. El líder comenta que es natural que Wei esté cansado, dada su falta de entrenamiento en artes marciales y el considerable esfuerzo que ha puesto, y decide ir a ver cómo está. El líder le pide a Gu Pae que lo conduzca a la habitación de Wei. Al abrir la puerta en silencio, el líder nota algo inusual en el rostro de Wei mientras duerme. Preocupado, rápidamente levanta su mano y le da una fuerte bofetada en la cara, despertándolo de golpe. Wei se sobresalta, sujetándose la mejilla adolorida, con los ojos llenos de lágrimas, mirando al líder en estado de shock. Grita preguntando por qué hizo eso, quejándose de que le dolió terriblemente. El líder se disculpa profusamente, explicando que no pretendía golpearlo, pero que había visto un insecto extraño en su mejilla y consideró que era demasiado peligroso dejarlo allí. Wei, aún frotándose la mejilla, pregunta qué tipo de insecto era. El líder se lo muestra, abriendo la palma de su mano para revelar el insecto. Los ojos de Wei se abren en reconocimiento al identificar el insecto, pero lucha por entender cómo terminó allí. Al juntar las piezas, le pide al líder que aclare los síntomas que los pacientes han estado experimentando, particularmente los latidos irregulares del corazón. El líder confirma que los latidos irregulares son un síntoma clave. Sonriendo con confianza, Wei anuncia que podría haber identificado la causa de la enfermedad del pueblo, señalando el insecto. Explica que se conoce como insecto besador, un tipo de chinche asesina que recibe su nombre por el hábito de alimentarse de sangre, en áreas cercanas a la boca o los ojos mientras las víctimas duermen. Wei elabora, afirmando que, aunque el insecto en sí no es venenoso, transporta parásitos peligrosos en su intestino. Estos parásitos pueden ser transmitidos por picaduras o contaminación fecal, causando una enfermedad potencialmente fatal conocida como la enfermedad de Chagas, que históricamente ha causado muchas muertes. Volviendo al anciano, Wei le pregunta si los perros del pueblo han mostrado síntomas similares, como respiración rápida o letargo. El anciano se sorprende por la pregunta, preguntando si el insecto también podría afectar a los perros. Wei afirma con confianza que el insecto es la fuente de la enfermedad, dejando al anciano atónito y sin palabras. Después de un momento, el anciano, con la voz temblorosa, pregunta si su nieta podrá salvarse. Wei lo tranquiliza, asegurándole que es posible si pueden asegurar el tratamiento adecuado. El líder interviene con una ligera risa y le pregunta a Gu Pae su opinión sobre Wei. Gu Pae responde que ahora entiende completamente por qué el líder tiene tan alta estima por el joven maestro. Wei, confundido por su intercambio, los mira en confusión, sin entender qué hacer con su admiración. Sintiendo el peso de sus miradas, se sonroja. El líder cambia de tema para explicar más sobre el clan Chang, introduciendo el concepto de Heu. Lo describe como un organismo misterioso, considerado por algunos como un parásito venenoso y por otros como una entidad mágica. Se cree que se originó en China y es utilizado por individuos malévolos para atormentar o controlar a otros, obligándolos a actuar en contra de su voluntad. Wei se sorprende por la idea de usar Heu para manipular a los humanos y le cuesta creerlo. El líder le asegura que Heu ha causado muchas muertes, obligando a los guerreros a cometer actos horrendos, como matar a sus propios hijos o traicionar a sus familias, convirtiéndolos en esclavos de los malhechores. El anciano se desploma en lágrimas, temiendo que su nieta haya caído víctima de tales fuerzas malévolas. Ignorando los sollozos del anciano, el líder explica que se han hecho esfuerzos significativos para desarrollar tratamientos para Heu. Estos remedios expulsan al parásito del cuerpo o lo disuelven y matan dentro del huésped. Wei duda, sugiriendo que derrotar a una criatura tan formidable podría no ser posible. Sin embargo, el líder responde con entusiasmo, afirmando que el clan Chang es el más capaz de lograr tales hazañas. Saca un pequeño orbe de su bolsillo, presentándolo como la esfera disolvente de maldiciones, y explica que solo una pequeña cantidad de su sustancia es suficiente para eliminar el problema. Wei queda impresionado por las avanzadas capacidades del clan Chang, pero encuentra que el nombre es excesivamente dramático para lo que considera un simple tratamiento antiparasitario. El líder tranquiliza al anciano una vez más, afirmando con confianza que salvarán a su nieta. Después de usar el tratamiento, los aldeanos comienzan a recuperarse uno por uno. La nieta del anciano es la primera en recuperarse por completo, lo que desata una enorme alegría y celebración en todo el pueblo. Los aldeanos organizan un festín para honrar al líder y su equipo, expresando su profunda gratitud.
gratitud. Durante las festividades, el líder agradece a Wei, reconociendo que sin sus observaciones sobre la causa de la enfermedad, la situación habría sido mucho más desafiante. El líder le da públicamente el crédito a Wei por su éxito, lo que provoca que los aldeanos lo colmen de elogios y agradecimientos. Wei siente un gran orgullo al recibir tal reconocimiento, y se da cuenta de que el líder parece genuinamente complacido de otorgarle este honor. La experiencia deja una impresión positiva en él. Durante la celebración, el anciano le susurra al líder, mencionando un tema que se había tocado anteriormente en la entrada del pueblo: las misteriosas desapariciones en áreas cercanas. El anciano relata una extraña historia contada por un aldeano años atrás, sobre una tragedia en la que desapareció inexplicablemente toda la población de un pueblo. El líder pide más detalles, y el anciano explica que el pueblo en cuestión está al oeste. Después de que concluyen las celebraciones, el líder y su equipo se dirigen a las coordenadas proporcionadas por el anciano. A medida que se acercan al lugar, el hedor a muerte y descomposición se vuelve cada vez más abrumador. Al llegar, quedan horrorizados por la escena macabra: pilas de esqueletos y cadáveres esparcidos por la zona, con el aire pesado por el olor a veneno. Gu Pai le aconseja a Wei que no mire, advirtiéndole sobre el espantoso espectáculo, pero Wei responde con calma que ya lo ha visto mientras investigaba la zona. Uno de los guerreros nota algo peculiar: un ave de colores brillantes se mueve libremente entre los cadáveres, aparentemente alimentándose de ellos con facilidad. La vista provoca una mezcla de asombro y disgusto en el grupo. Uno de los guerreros, enfadado por el comportamiento del ave, declara que no permitirá que profane a los muertos. Ignorando los intentos del líder por detenerlo, recoge una piedra y la lanza contra el ave. La piedra golpea a la criatura, atrayendo su atención. Los ojos del ave brillan con una luz extraña, sobresaltando al guerrero, que no había anticipado tal reacción. El líder advierte de inmediato a todos que algo antinatural está sucediendo. De repente, el ave agita sus alas, liberando una densa sustancia extraña al aire. Wei se queda sin aliento, al ver cómo los cadáveres y los esqueletos a su alrededor comienzan a descomponerse de manera antinatural. El líder rápidamente cubre la boca de Wei para callarlo, lo levanta y ordena al resto del equipo que se retire de inmediato. Explica que el ave con la que están tratando es el Sen Miao, una criatura altamente venenosa. Tras escapar con éxito, el líder reúne al equipo para explicar la naturaleza del ave que encontraron. La describe como una criatura majestuosa, con una envergadura de alas de 5 metros, un pico de bronce y plumas moradas brillantes. Cuando se enfurece, el ave extiende sus alas y libera una toxina mortal que mata todo a su alrededor, convirtiendo el área en un páramo. El líder agrega que el ave es conocida como Sen Miao, el rey de los venenos, y se la considera el ápice de las criaturas venenosas. Wei está visiblemente extasiado, expresando su asombro al encontrarse con una criatura tan mortal. Comenta que las serpientes venenosas y los insectos que ha visto antes parecen casi inofensivos en comparación con este. El Sen Miao es como un arma biológica voladora viviente, y su entusiasmo solo crece al imaginar su potencial. El líder continúa explicando que el ave Sen Miao se alimenta exclusivamente de las cabezas de serpientes venenosas, lo que podría explicar su presencia en la zona. Intrigado, Wei pregunta si esta ave es común. El líder responde que es extremadamente rara, tanto que las personas podrían vivir toda su vida sin llegar a ver una, ya que solo se ha vista una vez cada pocos siglos. Pensando por un momento, Wei pregunta de repente si es posible capturar el ave. La pregunta sorprende a los guerreros, pero el líder se ríe y le pregunta a Wei por qué querría intentar tal hazaña. Wei admite su curiosidad, pero expresa preocupación por el veneno mortal del ave. El líder lo mira calmadamente y revela que hay una manera de capturar al ave, pero requiere dominar todas las técnicas de combate del clan Tang. Explica que aquellos que logran dominar sus técnicas se vuelven inmunes a todos los venenos conocidos, incluido el veneno del Sen Miao, lo que los hace capaces de capturar al ave. Juguetonamente, el líder le dice a Wei que las leyes del clan Tang prohíben estrictamente enseñar sus técnicas de combate a los forasteros, incluso si él, como líder, quisiera romper las reglas. Sintiéndose desafiado, Wei pregunta emocionado si unirse al clan le permitiría volverse inmune a todos los venenos. El líder confirma esto, dejando a Wei deslumbrado por la perspectiva. Por un momento, parece un sueño. El líder agrega que, si Wei decide unirse ahora, él mismo le enseñará todo. Sin embargo, si Wei sigue dudando, la oferta podría no estar disponible por mucho tiempo. Sintiendo el desafío, Wei declara impulsivamente que quiere unirse al clan Tang y convertirse en discípulo del líder para aprender todo de él. El líder se ríe de manera traviesa y luego responde que lo pensará. Momentos después, el líder se pone serio, coloca una mano sobre el hombro de Wei y lo declara formalmente miembro de la familia del clan Tang. El líder y su equipo continúan siguiendo la pista de Raksasa, llegando finalmente a una cueva abandonada con huellas claras cerca de la entrada. Gu Pai entra en la cueva para investigar y sale con un paquete de papeles que le entrega al líder.
Al examinar los papeles, el líder observa que están escritos completamente en sangre y contienen la técnica secreta para el arte marcial de las garras venenosas de sangre. Wei se sorprende al imaginar que Raksasa usó su propia sangre para registrar la técnica. El líder anuncia que su misión está completa y es hora de regresar. Cuando Wei pregunta si van directamente de regreso a Sichuan, el líder confirma, explicando que han asegurado la esencia del 100 pies de manchas azules y la técnica prohibida, lo que no deja razón para quedarse. Recordando a las criaturas que mantiene en la academia, Wei pide que paren para liberarlas de nuevo en la naturaleza. El líder está de acuerdo, mencionando que también pueden prepararse para su partida allí. Antes de salir de la cueva, Wei nota algo brillante cerca de la entrada. Los guerreros investigan y descubren una pluma del ave Miao. El líder la recoge cuidadosamente y se la entrega a Wei como un regalo simbólico por haberse unido al clan Chang, especialmente dada la fascinación de Wei por el ave. Wei agradece sinceramente al líder, pero el líder bromea diciendo que la forma en que Wei lo dirige podría necesitar cambiar después de la próxima celebración. Confuso, Wei pregunta a qué celebración se refiere, pero el líder guarda los detalles para sí mismo. Mientras tanto, el anciano llega a la sede del clan Chang y de inmediato pregunta por el estado de Weun. Se le informa que ella aún está aferrándose a la vida, aunque gravemente enferma. Al apresurarse hacia su habitación, irrumpe por la puerta con la esencia del 100 pies de manchas azules en mano. La madre de Weun, abrumada por la emoción, le ruega al anciano que administre el tratamiento rápidamente. Con cuidado, el anciano extrae la esencia de su recipiente y se la da a Weun. A medida que la energía de la esencia comienza a fluir a través de su cuerpo, la habitación cae en un silencio absoluto, todos observando ansiosamente cualquier signo de mejora. A pesar de su expectación, Weun sigue acostada, débil y fatigada, intensificando la tensión entre su madre y su abuelo. Mientras tanto, Wei comienza a sentir el peso del agotamiento después de un agotador viaje, de aproximadamente un mes y medio, desde Hainan hasta Sichuan, pasando por Nanjing. Cuando finalmente llegan a la sede del clan Tang, Wei se asombra por la grandeza de la mansión principal, situada en el monte Tang, que fue nombrado así en honor al clan. A medida que se acercan, Wei escucha voces fuertes y bullicio dentro de la mansión. De repente, las enormes puertas se abren y un gran número de guerreros emerge para saludar al líder y al jefe del clan, dejando a Wei asombrado por el tamaño del clan Tang. No imaginaba que tantas personas formaran parte de la organización. En medio de la multitud que da la bienvenida, Wei nota una figura al fondo, indistinta al principio, pero luego claramente llamando al líder, papá. La figura corre hacia él rápidamente. Los ojos del líder se abren con asombro al ver a Weun, con lágrimas en el rostro, gritando de alegría y lanzándose a sus brazos. Wei queda atónito, no esperaba que Weun fuera la hija del líder, especialmente con su aura radiante y positiva, que contrastaba con la imagen sombría que había imaginado. El líder expresa su alegría, exclamando que Weun está viva y bien de nuevo. Weun, llorando y pidiendo disculpas, se aferra a él con fuerza. El líder le pregunta por su estado, feliz por su supervivencia a pesar de sus preocupaciones persistentes por su salud. Wei observa la reunión en silencio, tratando de procesar cómo las cosas habían cambiado tan drásticamente. Se siente particularmente impactado por la realización de que la flor de la que el líder había hablado antes no era otra que su hija. El líder se acerca a Wei con una sonrisa, diciendo que quiere presentarle a alguien. Formalmente, le presenta a Weun, señalando juguetonamente que ella es la flor que Wei había mostrado poco interés en conocer. Wei siente una ola de vergüenza al recordar su conversación anterior con el líder, cuando desestimó el interés en flores, hierbas o cosas similares. Weun, conocida como la flor venenosa del clan Chang, había llevado una carga emocional pesada que nunca había compartido con nadie. Desde joven, había sido desestimada por los ancianos del clan, quienes creían que su único propósito era casarse con un poderoso guerrero de linaje noble. Habían presionado a su padre para que tomara una segunda esposa, aunque él siempre se negó. Weun había ocultado este dolor dentro de sí misma, decidida a demostrar que su existencia no era un error. Había trabajado incansablemente para alcanzar la grandeza en las artes marciales, con la esperanza de demostrar su valor al clan, pero su impaciencia por probarse a sí misma había llevado a un desastre, cuando forzó demasiado su energía interna y fue envenenada por una fuerza demoníaca malignante. Weun despierta de su largo coma para encontrar a su madre, abuelo y los ancianos del clan rodeándola. Su madre llora de alegría, contándole lo preocupados que habían estado. Weun, confundida por su presencia, comienza a recordar sus recuerdos y se rompe en llanto, pidiendo disculpas a su madre por todo lo sucedido. Confiesa que solo quería ser útil para el clan,
pero terminó perdiendo toda su energía interna en el proceso. Su abuelo le toma la mano suavemente, y le pregunta si ha soportado esta carga por culpa de las luchas de su padre y su abuelo, a pesar de que ya había alcanzado el nivel de 100 venenos al que tanto había aspirado. El abuelo le insta a dejar de llorar y a celebrar su logro, para sorpresa de ella. Tentativamente, intenta reunir su energía y descubre que fluye de manera más suave y poderosa de lo que jamás imaginó. Curiosa, Gweun le pregunta a su abuelo qué sucedió, pero él la interrumpe diciendo que primero debe escuchar una historia. Le revela que un joven no solo salvó su vida, sino que también le otorgó energía interna equivalente a 1000 venenos, no solo 100. Cuando Gweun ve a Wei, las palabras de su abuelo resuenan en su mente. Lo observa en silencio por un momento, su mirada inquebrantable. Wei se siente profundamente incómodo, al recordar cómo previamente se había referido a ella de manera despectiva como una maleza, durante su conversación con el líder sobre las criaturas venenosas. Dándose cuenta, Wei da un paso adelante y se presenta formalmente, expresando su felicidad al verla recuperada y en buen estado de salud. Gweun sonríe cálidamente, respondiendo que también está encantada de conocerlo. Se presenta como la flor venenosa del clan Chang y le agradece sinceramente por salvarle la vida, prometiendo que nunca olvidará su amabilidad. Wei observa a Gweun, cautivado por su belleza y su radiante actitud. De repente, escucha la voz del líder en su cabeza, a través de telepatía, preguntándole en qué está pensando. Sorprendido por la intrusión, Wei se queda congelado, pero el líder continúa burlándose, sugiriendo que Gweun podría ser un poco delgada, pero es indudablemente hermosa. Luego, pregunta ligeramente si Wei quiere conocerla mejor. Avergonzado por los comentarios del líder, Wei no sabe cómo responder y decide tomar un baño caliente para quitarse la fatiga del viaje. En el baño, Wei observa su cuerpo cansado y golpeado, y nota que sus 3 larvas descansan inusualmente tranquilas. Normalmente nunca se alejan de su lado, pero recuerda que les había dicho antes que el agua caliente podría dañarlas, y les pidió que se quedaran en el balde de agua. Para su sorpresa, ellas lo obedecieron de inmediato, casi como si lo entendieran. Esto le provoca una curiosa reflexión. ¿Acaso estas criaturas realmente lo entienden? Recuerda la explicación del líder Cheolsan, que las larvas responden a intenciones o señales fuertes, especialmente relacionadas con el peligro o la agresión. Wei bromea diciendo a las larvas que lo están avergonzando al mirarlo incluso mientras se baña. Las larvas emiten un suave sonido chirriante, y regresan al balde como se les pidió, dejando a Wei riendo por su obediencia y comportamiento entrañable. Reflexionando sobre el comentario previo de Cheolsan acerca de las larvas siendo criaturas espirituales, Wei decide aprender más sobre su naturaleza y singularidad. Sus pensamientos regresan a las observaciones de Cheolsan sobre Gweun, lo que lo hace sentirse incómodo. Wei decide que debe proceder con cautela e incluso considera dejar la mansión del clan para evitar cualquier complicación. En la sala de reuniones del clan Chang, los ancianos del clan se reúnen para una discusión importante. El líder Cheolsan anuncia su decisión de ceder el ala este de la mansión a Wei. El abuelo, escéptico, cuestiona si Wei realmente posee el talento y las habilidades para merecer tal tratamiento. Cheolsan defiende firmemente su decisión, explicando que su encuentro inicial fue una cuestión de suerte, pero después de observar las habilidades de Wei, lo reconoció como un tesoro demasiado valioso para perder. Expone la experiencia sin precedentes de Wei con criaturas venenosas, la derrota de Raksasa, un discípulo de Ta Kunyang, su encuentro con seres espirituales raros como el pájaro Sen Miao, y su exitosa crianza de larvas que nacieron de los huevos del 100 pies de manchas azules. Sus palabras dejan atónitas a Gweun y su madre, mientras que él